Hola, yo soy Giri, estamos en Imaginario, un espacio ubicado en Solaris. Esta es una iniciativa de la Central de Diseño Camalio, en la que vamos a generar conversaciones sobre creatividad, arte y diseño. El panel de nuestro primer conversatorio está conformado por la artista Carolina Guillermet, la arquitecta Marcela Carranza, la ceramista Camila Capra, la diseñadora Jimena Quiroz y la mixóloga Liz Furlong. Vamos a hablar sobre sus trabajos, sus procesos, su ética y la importancia de crear una comunidad artística. Bienvenidas, chicas. Gracias. Hola, hola. Bueno, la primera pregunta que quería hacerle, es una pregunta para las dos, y es ¿cuál es la importancia o cómo influye el arte en la comunidad y cómo lo vemos en Costa Rica? Vos, que sos la artista. Ok. Cualquiera de las dos. Sí, bueno, yo creo que de forma muy significativa. O sea, el arte sin duda es algo que tiene algo de particular interés, es que tiene una capacidad de vincular. Y eso sucede rara vez con otras cosas. El arte es, por decirle, no solo arte, digamos artefacto, cualquier objeto que nos crea una experiencia sensorial o emotiva, es capaz de establecer un enlace de empatía con el otro o con lo otro. Y eso vincula, es vinculador. Entonces, si la pregunta es ¿cómo articula comunidad? Pues por supuesto que lo hace. O sea, tiene un potencial enorme. ¿Y cómo lo vemos esto en Costa Rica, en la comunidad de Costa Rica? A ver, yo pienso que gracias a Dios y al universo, el arte cada vez se le da más, o sea, más promoción, ¿verdad? Y debería ser una cosa que debería existir en cualquier lugar, o sea, en cualquier sitio, porque es una expresión humana, artística, y es una manera de expresarse del ser humano. Me alegra muchísimo que en Costa Rica cada vez se le esté dando más importancia a la expresión artística de diferentes maneras. O sea, esto es un típico ejemplo de cómo se promueve, o sea, ¿verdad? Algo que antes estaba un poquito más, como que era más algo de museos o nada más de alguna exhibición, y de repente empezamos a crear eventos, pop art, o sea, hasta graffiti, todo este tipo de cosas que hacen que el ser humano y los costarricenses se puedan expresar a donde sea. Y es riquísimo porque donde hay arte, o sea, hay como un espíritu alegre, hay alegría, hay libertad. Me encanta, o sea, me encanta que se estén dando este tipo de actividades en Costa Rica. Sí ves, digamos, cómo se ha desarrollado más. Sí siento que se ha desarrollado mucho más y que se ha salido, o sea, se ha salido de los museos, se ha salido de las exhibiciones nada más. O sea, podemos hacer expresión de arte, no sé, en nuestras casas, en nuestras oficinas, o sea, todo el mundo quiere empezar a integrar el arte a su vida diaria y eso es riquísimo. Claro, y como arquitecta, ¿en Costa Rica tenemos algún tipo de arquitectura que nos defina? Mira, yo creo que no, o sea, han habido estilos, ¿no? Bueno, en este momento yo creo, es mi opinión, que no. Hubieron estilos, ¿verdad?, en ciertas épocas, pero creo que ahora, o sea, somos un mundo demasiado globalizado y creo que en la actualidad lo que somos es producto de la globalización, del internet, de lo que vemos en imágenes, ya sea en libros, bueno, en mi época eran libros, ahora evidentemente es en Pinterest, en Instagram, en los diferentes medios de comunicación, y creo que, o sea, que parte de lo rico es poder enriquecerse de todo eso, pero siempre mantener la esencia de lo que tal vez hubo antes, no enamorándonos, ¿verdad?, de manera que queramos repetir, sino como evolucionando y tal vez como haciendo como una sinergia, o sea, como un mix, o sea, de lo de antes con lo de ahora, con lo que quiere el cliente, ¿verdad?, para poder, o sea, darle al cliente, pero, o sea, lo que él quiere, ¿verdad?, en el contexto en que estamos, pero no siento que haya en Costa Rica algo definido. O sea, siento que más bien cada vez es más mixto, más experimental, más individualista, ¿verdad? Porque cada arquitecto como que busca su propio estilo, su esencia, y busca complacer a su cliente, y el cliente, hay miles de clientes con miles de necesidades diferentes. Claro, y cuando hablas de la arquitectura de antes en Costa Rica, ¿cómo podríamos definirla esa? Mira, es que antes las épocas eran muy marcadas. Entonces, digamos, si vos ves la arquitectura caribeña, tiene ciertas características que en cierto momento dado en Costa Rica sí se respetaron. O la arquitectura colonial, o sea, cuando lo que se da era arquitectura más colonial, tenía ciertos rasgos característicos y por épocas se iba respetando más el estilo. Y entonces todo el mundo hacía el mismo estilo.
ahora es como una expresión un poco más artística, que es lo que vos decís, en el sentido de que cada arquitecto tiene la flexibilidad y la libertad de llegarle y cada cliente de escoger algo. Y por eso en realidad tenemos un popurrí de estilos por todo el país, porque cada quien quiere, o sea, es algo más individualista que lo que te estoy diciendo. Entonces, ahora hay un blend extraño de arquitectura, ¿verdad? Claro, entonces y hay tendencias, en cuanto al diseño que tenemos hoy en día, ¿verdad? Esta mezcla de la que estás hablando, ¿qué podríamos rescatar y qué podríamos cambiar o trabajar? Bueno, yo creo que el diseño siempre debería rescatar lo vernacular, que ayer le estaba diciendo a Kenneth que es como lo propio del sitio. Yo creo que las personas, ¿verdad?, que vieron en Costa Rica desde hace muchos años tienen ciertos principios de arquitectura que tal vez eran hasta inconscientes. O sea, eran estrategias pasivas que respondían al clima, por ejemplo. No sé si ustedes saben, o sea, si han visto muchas casitas que tienen el triangulito y tienen arriba como huequitos. Bueno, eso tenía un sentido de ser, una razón de ser, y es que el aire caliente sube y esos huequitos permitían que hubieran ventilación cruzada. Entonces, o sea, rescatar ese tipo de arquitectura vernacular o ese tipo, tal vez no la arquitectura, o sea, copy-paste, sino como de elementos. O sea, ¿cómo puedo lograr una arquitectura que logre confort en el ambiente? ¿Cómo la contemporanizo? ¿Cómo la hago un poco más lo que el cliente quiere ahora y la actualizo al momento de ahora? Sin embargo, ¿cómo uso estrategias o materiales o el alero grande, o sea, para el trópico? Que en algún momento todos queríamos como copiar la arquitectura minimalista, entonces nadie quería hacer aleros, todo el mundo quería hacer losas y estamos en el trópico. Entonces, o sea, hasta yo, o sea, cuando empecé de estudiante, yo soñaba con hacer losas y ahora, o sea, uno aprende que hay que respetar lo local, o sea, hay que responder a lo local. Y lo local es que ocupamos aleros largos, que ocupamos estrategias pasivas que son fáciles como de integrar. Y si estudias el pasado, o sea, y lo que había en Costa Rica en el pasado, en ciertas épocas, no en todas, ves cómo había como una sabiduría ancestral del pueblo que hacía pilotes porque había inundaciones, entonces las casas estaban elevadas para que no hubiera inundaciones, hacían aleros largos porque habían lluvias, o sea, tenían como una sabiduría del pueblo, ¿verdad?, que es rica a rescatar. Y ahora, aunque sea la arquitectura contemporánea o, ¿verdad?, el estilo que querás, es rico como implementar esos elementos en lo que vos haces. No, que hay mucha arquitectura ahora que niega eso. O sea, estoy yo un poco cansada de los desarrollos, pero se dan cada vez más, que son como copy-paste, ¿verdad? Repeticiones de lo mismo que no responden. O sea, entras a lugares, en Costa Rica tenemos un clima riquísimo, o sea, todos podemos andar así, sin suéter, jeans, lo que sea, y las viviendas deberían de poder tener ese clima en el interior. Pero si no pensás en una ventilación cruzada, te puedes estar ahogando de calor. Y era tan fácil como abrir una ventana aquí y cruza el aire, o sea, cruza el viento, pues. Entonces, eso es parte de lo que yo digo, o sea, cuestionémonos qué es lo que estamos haciendo. No se trata solo de hacer plata, aunque todos necesitamos, ¿verdad?, el dinero, pero se trata como de pensar en el cliente, pensar en el ambiente, o sea, cómo podemos lograr a través de la arquitectura generar confort para el usuario con el mismo costo. O sea, porque a veces con el mismo costo puedes hacer algo bien pensado y tener conciencia de qué es lo que se necesita en un espacio para generarlo. Claro, porque vos anteriormente has hablado de la importancia de primero analizar el entorno en donde se va a construir, ¿verdad? Y también tomar en cuenta la cultura. Esto que hablabas de la cultura, ¿verdad?, ancestral, la sabiduría que ellos tienen, ¿verdad?, respecto al clima, la topografía, etcétera, la cultura también, como importante poder plasmar eso. Correcto, sí. Bueno, y esta sería una pregunta que me gustaría hacer a las dos, y es la importancia de crear una comunidad de mujeres artistas alrededor del mundo, ¿verdad? Porque a veces ser una mujer en esta área puede ser difícil. Sí, o sea, bueno, yo creo que ahora justamente está sucediendo un fenómeno que es de rescate, y bueno, cuando ahora está sucediendo desde quizás de hace varios años, de un rescate, de sacar del olvido a toda una generación de mujeres que hoy tendrán entre 95 y más de 100 años. Algunas ya fallecieron, algunas todavía siguen activas, como Carmen Herrera en Nueva York, que yo creo que tiene 5'4", 105, una cosa así, y algunas otras, y de pronto, o sea, es como, ok, nos damos cuenta de que en realidad había un aporte artístico enorme y que quizás nunca había sido visibilizado, ¿verdad? El tiempo sí ha cambiado muchísimo. O sea, yo en lo personal vengo de una familia de artistas, mi abuela es artista,
costarricense, fue una de los primeros artistas en hacer arte abstracto en Costa Rica, cosa que es bastante importante, siendo ella mujer además, y no bajo esa categoría. Entonces creo que dichosamente de alguna forma no crecí en ese ambiente, digamos, patriarcal, digamos, dentro de casa. Pero, y por mi generación, pues ya eso está más abierto, ¿verdad? También. Pero sin duda, o sea, si hay una cosa un poco ahí de, o sea, de poca comprensión también en cuanto a qué es el feminismo, porque muchas veces la gente habla sobre feminismo y creen que el feminismo o es lo opuesto, digamos, al machismo, o una cosa así. Es súper mal comprendido, ¿verdad? ¿De qué se trata todo el movimiento? ¿De qué se trata reivindicar qué ideas exactamente? Entonces, sí es importante crear una comunidad de artistas mujeres, pero yo creo que no es solamente una cosa exclusiva, es simplemente que la artista creadora, pensadora, artista, lo que fuese, es parte de esta sociedad, o sea, no es un microgrupos, o sea, si ves un poco, o sea, creo como que salirse de esa etiqueta también es importante. Nadie está pensando un hombre si es parte de una comunidad de hombres artistas en el mundo, o sea, ¿cierto? Entonces es un poco eso. Claro, pero en cuanto a la visibilización, porque como vos mencionabas, en el pasado, ¿verdad? Hemos visto como a las mujeres se las ha invisibilizado en muchas áreas sociales, ¿verdad? En muchos aspectos laborales también, entonces el arte es una de esas. Claro. Y hoy en día podemos ver cómo eso ha ido cambiando, sí. Pero ¿será que todavía falta? Sí, yo creo que sí, falta muchísimo todavía, por supuesto. Sí. Muchísimo. El trabajo de la visibilización de la mujer y el rol de la mujer en la sociedad, o sea, todavía quedan muchas deudas pendientes en darle un lugar correcto. Y no hablamos únicamente como de dispararnos y irnos al otro lado del mundo y ver las sociedades donde tienen en mayor opresión a la mujer, o sea, lo podemos ver aquí, micromachismos todo el tiempo. Y sí, o sea, pero creo que eso es como un trabajo en conjunto, no se hace solo la mujer, lo tiene que hacer también el hombre, o sea, es decir, creo que es algo en que el otro, no importa cuál sea su género, tiene que ser un aliado. Claro. De eso. Y como mujeres también ayudarnos a visibilizarnos, apoyarnos en el trabajo, ¿verdad? Darnos ese espacio, darnos a conocer y ese apoyo, ¿verdad? Esa solidaridad entre nosotras. Sí. Completamente. Definitivamente. O sea, por lo menos en el mundo de la arquitectura, no sé, ¿cuántas mujeres arquitectas famosas has escuchado? Sí. O sea, es súper reducido todavía. Es súper difícil, ¿ah? Súper reducido y súper difícil. Y que te respeten en el gremio y, o sea, llegar a una construcción y que el maestro de obras te respete, los ingenieros, o sea, ya gracias a Dios, o sea, cada vez hay más de esto, pero digamos, cuando yo empecé era duro. O sea, eran unos irrespetos hasta del constructor y yo, o sea, ¿qué es lo que pasa? Todavía estoy lidiando con tonitos de personas o sea, que te hablan con tono condescendiente y uno como, wow, esto es en serio, esto está pasando todavía, y sí, o sea, sí pasa, te cuestionan, te bajan el piso, y entonces es súper importante que las mujeres nos apoyemos, porque hay cualquier cantidad de mujeres súper talentosas arquitectas, y o sea, de que yo escucho, contratan mucho más a hombres, o sea, aún todavía, bueno, todavía aún, y no debería ser, o sea, ya vimos un mundo donde debería ser, o sea, como mucho más igualitario, o por lo menos empezar a subir los nombres de las mujeres arquitectas que hacen increíbles trabajos, porque hay muchas además que trabajan para oficinas, ¿verdad? Y siempre es como al hombre el que se le da el crédito. Claro, es que todavía existe como un sesgo inclusive a la hora de contratar o buscar un arquitecto o una arquitecta. Completamente, o sea, todavía de ingenieras escucho mucho más, que hay muchas ingenieras, o sea, conocidas, que se les respeta esto, pero a la arquitecta todavía no tantas. Deberían de haber mucho más ahí que se estén promoviendo y rescatando. Y eso pasa en todos los gremios, ¿eh? Sí. Es como ver igual que es lo que pasaba hace muchísimos años, ahora ha cambiado mucho, pero digamos, un chef, o sea, en la casa todas las mujeres cocinan, son las que cocinan en la casa, pero los grandes chefs son hombres. Sí.
¿verdad? Algo está sucediendo No, eso es mal, en todos los gremios, tenés razón, es en todos los gremios. Pero sí. digamos, en el mío yo lo siento muchísimo, o sea, hay otros Sí. donde yo veo un poquito más de, o sea, un abogado, una abogada, o sea, oís de muchísimas abogadas, ¿de cuántas arquitectas escuchás? O sea, Por supuesto, pero igual en artes plásticas, o sea, digamos, en artes visuales pasa lo mismo. Ahora, ciertamente es muchísimo más abierto, pero, o sea, típico de pensar de que de pronto entonces una mujer va a hacer cosas más de manualidades, porque esa es la categoría, pensar que es como una cosa más manualidades, de cosas así, pero no necesariamente algo visionario, algo que sea intelectual, o sea, ahí entonces empieza, porque es una cuestión de poder. Y es crear ideas o cosas, cual sea la forma que tenga, en que va a tener una cierta jerarquía y un cierto poder. Y entonces ese es como, no, tal vez... Bueno, y a mí me pasa mucho, digamos, yo hice las dos carreras, tengo las dos profesiones, interiorismo y arquitectura, y me pasa muchísimo, como que la gente, todo bien si sos diseñadora de interiores, pero en el momento que sos arquitecta, no tanto, tal vez mejor fulanito, ¿me entendés? O sea, sí he chocado con eso, entonces nos encasillan a nosotros en lo que es el hogar, de cierta manera nos siguen encasillando en esto, pero para lo que es más como la arquitectura, mejor hombre, o sea, mejor arquitecto, no arquitecta. Gracias a Dios ha ido cambiando, o sea, verdad, eso me hace demasiado feliz, pero sí he notado la diferencia, completamente, o sea, mujer encasilladas perfecto en diseñadora de interiores. Sí, y espacios como estos ayudan a visibilizar, ¿verdad?, el trabajo de las mujeres en el arte, en la arquitectura, en las artes plásticas, en diferentes disciplinas, y ayuda a que podamos de cierta manera ir trabajando esos sesgos que todavía tenemos. Sí, me encanta y estoy muy agradecida de que estén promoviendo espacios así para mujeres, súper importante en todas las áreas. Y Carolina, te quería preguntar, porque vos estabas hablando de tu familia, que también es artista. Entonces yo quería preguntarte, ¿cuáles son las personas que más te han influido a vos y a tu familia en cuanto al arte? Bueno, a mi familia, no sé, tendría que preguntarle a ellos, pero a mí, lo acabas de decir, pues sí, o sea, hay un grado ahí de influencia en el hecho de que no creo que haya sido lo que haya determinado que yo quiera dedicarme y dirigirme hacia las artes. Esto tiene que ser algo muchísimo más personal y es una decisión que es interna, o sea, esto no viene impuesto de nada que esté afuera. Pero, pues sí, tener mis abuelos específicamente son quienes son y fueron artistas, entonces como niña crecer en un ambiente donde el arte existe y es válido y es reconocido, reconocido como práctica, por supuesto que es importante, ¿no? Claro. ¿Sabe por qué? Estás más expuesta a practicar esa experiencia sensorial, ¿no? Entonces hay una cierta especie de validez en lo que estás sintiendo. Ya después las decisiones de por qué quieres dedicarte a hacer arte, insisto, es personal. Y la mayoría de los artistas, creo que todos van a decir lo mismo que yo voy a responder, es una necesidad. Es una necesidad y una forma de vivir, y una forma de ver las cosas y relacionarse con lo otro y con el otro. Y luego influencias fueron muchas, la verdad, y muy variadas. ¿Y sentís que también va cambiando de acorde a la época? Ah, sí, totalmente, claro. Totalmente. Sí, sí. Según las expectativas, según la forma en que va cambiando tu forma de ver el mundo, de lo que estás buscando, insisto, es una necesidad. Está muy ligado también después, empiezas a establecer proyectos muy concretos y los materializas, pero detrás de todo eso siempre hay como interrogantes y esas interrogantes tienen un grado de subjetividad muy grande. ¿Y en cuanto al color también? Sí, y el color, bueno, eso es como una de las características de mi trabajo. Sí. Y me encanta trabajar con el color porque para mí encierra o encapsula algo que siento que es muy importante y es esta cuestión emocional. O sea, si bien cualquier arte pues va a tener siempre una cuestión expresiva de emociones, de sentidos y demás, creo que esto pues sabes, digamos con el color pasa algo que es como un tanto enigmático. Yo te puedo ya dar clasificaciones en miles de cosas, pero
que yo te diga, ok, ¿qué sentís con respecto a ese color? O sea, cualquier respuesta que me des, cualquiera, todas siempre van a ser válidas. Y yo puedo encontrar de pronto simbologías y decir, en esta cultura el rojo significa tal cosa, el amarillo significa el otro. Puedo llegar y decir, según estudios psicológicos, esto puede tal cosa. Puedo, no sé, o sea, puedo llevarlo hasta la literatura, puedo llevarle un contexto cultural, pero en realidad nunca va a haber como una ciencia cierta de qué eso significa. Y esa paradoja, esa parte enigmática, digamos, de decir qué es ese paisaje que se crea y que conecta con el otro, me interesa muchísimo. Sí, es bastante subjetivo. Sí, es bastante subjetivo y nos deja siempre como una especie de llave de libertad para empatar, no sé, con la otra persona. Eso sí me resuena, no sé. Sí. Sí, como vos dijiste, define mucho tu trabajo. Es muy característico. Sí. Marcela, yo quería preguntarte si hay algún proyecto que haya definido tu carrera. Ajá. Yo creo que todos, o sea, bueno, hay uno, o sea, si me preguntas por uno, te voy a decir uno, pero yo creo que yo me enamoro de todos los proyectos y es como un amor y un odio, pero sería difícil dedicarte a lo que haces y tener pasión si no te enamoraras como del proceso, de la evolución. Entonces, sí hay uno, que es el primero donde te soltás, ¿verdad? Y yo creo que te marca y hace una pauta en tu vida entre el antes y el después, porque ayer le decía que hay un momento, creo que todos hemos pasado por ahí, donde tenés que trabajar en oficinas, en otras oficinas, y ahí es donde aprendes, creces, agarras criterio, agarras herramientas, y hay un momento donde llegas y te soltás, y es tu propio diseño, ¿sí me entendés? Porque, digamos, mientras trabajes en la oficina de alguien más, obviamente eso va a salir a nombre de alguien más. Entonces, sí tengo uno, que fue, bueno, el que salió publicado hace algunos años en Art Daily, en Perú, en México, en Costa Rica, y que me hizo sentir muy orgullosa, para serte honesta, ¿verdad? Porque siempre uno tiene como esa meta, no sé, de llegar a ser publicado. Y me encantó esa sensación y me encantó poder expresarme sin tener, digamos, como a alguien encima o debajo del nombre de alguien más, ¿verdad? Entonces, en ese sentido me marcó, me enriqueció muchísimo, aprendí muchísimo, porque es el primero con el que me tiré al agua sola. Sin embargo, o sea, siento que es una evolución y que uno va aprendiendo de eso, ahora habría cosas diferentes y que cada proyecto me marca y cada proyecto para mí es como, o sea, no sé si suena muy romántico decirlo, pero es como un hijo diferente, o sea, al que querés igual, al que le entregas el mismo amor, y algunos tienen una personalidad un poquito más difícil y otros tienen como, o sea, fluyen más fácil, y todos los proyectos, gracias a Dios, en los que he intervenido me encantan. Y estoy contenta y estoy feliz, y hay momentos de frustración absoluta, creativa, donde uno dice, iba a decir una mala palabra, o sea, bueno, o sea, aquí no está saliendo el asunto, ¿verdad? Y entonces, pero de repente ese proceso pasa y se te vienen las ideas y empiezan a fluir y entonces sale, y entonces otra vez lo querés y es como, ¿verdad? O sea, el proceso creativo siempre, no sé si te ha pasado, pero uno pasa por momentos donde es angustiante y uno, no se me ocurre nada, o sea, esto está en blanco, o sea, de este papel tiene que salir una casa, ¿qué hago? O sea, no me sale, no, o sea, no tengo ideas, y de repente un día te dormís y ahí a las 3 de la mañana, o sea, es como una hora como que empieza a fluir, ¿verdad? Obviamente después de un proceso de investigación gigante. O sea, a mí me hace mucha gracia y tal vez quisiera como comentar esto. Bueno, no sé, perdón, seguí. No. ¿O sí? No quiero por supuesto acaparar el espacio, pero hoy estaba hablando con 2 de mis asistentes, o sea, yo tengo un boutique studio y yo lo quiero mantener boutique porque a mí me encanta estar metida hasta en el jarrón, soy una necia, o sea, me gusta desde la fundación del proyecto, o sea, la tierra, ir a inspeccionar y todo, hasta el último jarrón, porque estudié diseño interno. Entonces soy muy metiche, muy meticulosa, y por eso lo quisiera mantener boutique, porque a mí me gusta estar en todo. Me cuesta un poquito delegar, lo hago, pero como que me encanta, me apasiona. Y estaba hablando con ellos, o sea, había ahí como un meme, o sea, de lo que la gente cree que es la arquitectura, o sea, en todas las películas, en todas partes, ay, me haces un dibujito, y uno, o sea, dibujito, ¿cómo dibujito? O sea, es el arte más, o sea, es como, o sea, como dibujito, o sea, duro 6 meses haciéndote el dibujito, o sea, es un proceso, ay, pero haceme, no sé, ahí como, ¿cómo podría ser? Y uno, o sea, para que entiendan, el arte de la arquitectura es como un juego, y es un juego lleno de reglas. Entonces empezamos con un canvas así, está el cliente,
con todas sus expectativas y todo lo que quiere, está la municipalidad con sus reglas de Costa Rica y su burocracia, el Colegio de Arquitectos, está los requisitos de los ingenieros, está, o sea, hay que aterrizar las leyes del condominio, por ejemplo, que te dicen, tiene que tener tantos retiros, o sea, al final, ese canvas divino que tenés vos, a nosotros se nos va haciendo y al final te dicen, ok, hágame una obra artística maravillosa, pero que cueste X monto, o sea, todo es como que te van poniendo todo este laberinto de reglas y de requisitos y al final quedas así como con esto de margen para desarrollar tu proyecto, pero entonces para mí también es un reto y es riquísimo, porque es como, o sea, yo soy una necia y me encanta y entonces empiezo como, ok, por aquí tengo que llegarle a esto, tal altura, tal, vas haciendo así el estudio o sea, lo que vos dijiste, el estudio de la personalidad psicológica del cliente, pero también del contexto, o sea, si la topografía es así, no es lo mismo que si es plana. Tenés que estudiar tantas cosas, el viento, el sol, o sea, vas como y de repente empezás a sentir, o sea, donde tenés que usar tu parte creativa para empezar a ver cómo respondes a los 100,000 requisitos que te pidieron todo el mundo. Claro. Y hacerlo estéticamente maravilloso y funcionalmente funcional, valga la redundancia, y no sé, o sea, es un proceso riquísimo al final llegar a algo y, o sea, mi sensación más rica es que el cliente al final diga, qué chiva, o sea, nos sobrepasaste las expectativas que teníamos, no sé, o sea, a mí me encanta sentir que al final el cliente está feliz con algo que vos trataste de, ¿verdad? Pero es un poquito diferente al arte, digamos, tuyo. No, pero no tanto, porque justamente ahora que te escucho hablar y decir todas estas cosas, estas variantes, suceden tanto y creo que igual era algo que me había conversado con Kenneth, es de que yo he trabajado, digamos, pasado por diferentes mediums, ¿no? O sea, principalmente, digamos, mi línea conductora quizás es la pintura, pero lo he llevado a otras técnicas por una necesidad de tratar de expresar otra cosa. Eso incluye también espacios públicos. Entonces, he trabajado en espacios públicos haciendo intervenciones y demás, y justamente ahí hay una negociación que es importante. A veces se cree y se dice como un artista hacer un espacio público, hay como una especie muy romántica de imaginar que aquello es como libertad pura porque está afuera en la calle, y es como no, o sea, ahí es donde entran todas las contrantes, todas. Sí. Porque si un artista quiere libertad absoluta, dibuja en una canva, ahí hace lo que quiera y aguanta lo que la tela aguante. Estás trabajando en un espacio abierto, tienes que empezar a tomar en consideración todas esas cosas. Entonces yo creo que sí hay situaciones en donde el artista tiene que... Se siente un poco restringido. Pero también son interesantes. Es un reto. Son interesantes porque es como entran en otras categorías de pensar como en ejercicios de el otro, un público, o sea, quién lo dirige, a quién está dirigido, o sea... Permisos. Nosotros tenemos que sacar miles de permisos y hay tantas trabas tan ridículas, o sea... Pero bueno, es parte. Sí, ese reto más bien es lo que las lleva a buscar esa creatividad, también, ¿verdad? Para poder sacar, como vos decís, exacto, esa casa, ¿verdad? Ese proyecto adelante, exacto, con todas estas, digamos, listas de estas condiciones y reglas que tenés que seguir, que el cliente, que el suelo, la topografía, el clima, ¿verdad? Todos estos factores que hay que tomar en cuenta para poder traer esto, y también cuando intervenimos el espacio público. Y bueno, para terminar me gustaría que me contaras un poco sobre el proyecto de las casas que está cerca de la Botica Solera, que esto también involucra un poco arquitectura. Sí, bueno, eso fue un proyecto que se realizó en el 2006, ya hace bastante, hace unos 15 años, y bueno, pues el proyecto lo que trataba era de justamente dentro de este marco de llevar como obra de arte en espacio público, en lugar de insertar esas obras de arte tal cual, usar como los elementos existentes. Entonces era largo de casas, alrededor de unas 25 casas, la carretera interamericana, antigua carretera La Uruca, y que es una zona súper transitada, con mucha visibilidad, pero que al final de cuentas no vemos, porque ya pasamos y bueno, nadie, no sé, presta atención. Entonces, el proyecto era de jugar con el color y serpentear con el color a lo largo de todas estas casas, casas pues, que son como más de una especie de arquitectura informal, porque entonces tenemos una casa de un piso, luego una casa de 2 pisos, tapicheles descubiertos, laterales, aceras que aparecen, desaparecen y demás. Entonces, y cómo el color aquí no viene simplemente como a cubrir una superficie, pero tratar de poner en relieve
y articular un conjunto de volúmenes. Qué lindo. Entonces la idea no era ilustrar con diseños Sí, o no figuras. era solo pintar. No era ilustrar sobre la cosa, no era solamente cubrir una superficie, sino más bien tratar de hacer de que todos estos volúmenes, el color nos iba a servir como para ponerlos en relieve y de pronto articular algo que parecía desarticulado, Genial. ¿no? Entonces, sí, bueno, de esto trataba. Pero bueno, con esto terminamos el primer panel con Marcela Carranza y Carolina Guillermet. Muchísimas gracias a las dos por estar acá y muchísimas gracias a todos y todas las que están viendo este video también. Gracias. Bueno, continuamos con el segundo conversatorio. Estamos con la ceramista Camila, la diseñadora Jimena y la mixóloga Liz. Bienvenidas todas. Gracias. Y bueno, para empezar me gustaría hacer una pregunta de algo que yo sé que tienen en común y es ¿qué las inspira? Bueno, ¿y sabes que todos tenemos en común eso? Sí. ¿Sí? Ok. Yo hice mi tarea. A mí es la naturaleza. Me inspira mucho como todo que hay de naturaleza aquí en Costa Rica. Desde las plantas, las frutas, toda la biodiversidad que tenemos acceso aquí en el país. Sí, igualito, tenés razón. Tenemos lo mismo en común, la naturaleza nos inspira a todos. Sí, yo siempre lo pienso que es como una coincidencia o una reacción secundaria, como que durante el proceso nunca veo algo como claro, como esto es lo que voy a tratar de agarrar inspiración de ahí, pero cuando termino un proyecto así, muchas veces veo como un reflejo de algo de algún lugar que estuve recientemente o así, y siempre suele ser como algún espacio natural. Claro, y esto se ve reflejado en el trabajo de todas también. Sí, definitivamente. Y Camila, me gustaría preguntarte cómo ha sido adaptarse a los materiales de Costa Rica para la cerámica. La verdad fue como un proceso medio lento, pero fue como nada más de aceptación y llegar a conocer, como cuando uno conoce a una persona, simplemente como que estar abierto a los imprevistos. Y la cerámica por naturaleza lleva un proceso que es como muy, que a mí personalmente me enseñó mucho a que no podía controlar todo y tengo que estar abierta a muchas partes del proceso de las cuales como que no tengo control 100%. Y parte de eso es también el material. Yo vivía afuera mucho tiempo, vivía en Estados Unidos y allá es como que yo quiero que esto sea café y va a ser café y así sale. Y acá llegué y entonces me tocó empezar de cero a conocer un montón de cosas de Costa Rica y del diseño acá y también del material. Y poco a poco como que le fui encontrando las cosas con las que no nos llevábamos tan bien y otras cosas con las que simplemente es como la materia prima es mucho más cruda y tiene al final sus beneficios. Eso es mucho más como forgiving, perdón por el inglés, pero acepta mucho más los errores y es un poco más flexible que la materia prima como más química. Claro, y ahora que hablas de flexibilidad, me recuerda, Jimena, a que más bien para vos es todo lo contrario, ¿verdad? El proceso de diseño, porque tenés una pieza, ¿verdad? Un material y tenés que trabajar el diseño alrededor de esto. ¿Cómo es ese proceso de diseño? Sí, exacto. Nosotros, digamos, si diseñamos alrededor del palo que se cayó o de la madera reutilizada que estamos usando, entonces si se cayó de cierta manera, si se cayó porque adentro se pudrió o tiene algo, entonces queda con un hueco, entonces hay que diseñar alrededor de eso en vez de tratar de mover la madera al diseño que uno quiere. A eso, entonces sí, uno tiene que moverse más bien con el diseño de la naturaleza y acoplarse a lo que es más bonito. Bueno, siento que es muy bonito porque uno se inspira directamente en la naturaleza, no en lo que uno está pensando y la va a salir. Entonces, como esa flexibilidad de diseñadora no lo tiene, pero también tiene que ser un poco creativo porque ya está diseñado por la naturaleza. Sí, cada pieza es única, Exacto, además. totalmente. Y cada pieza entonces también tendría su historia. Sí. Porque una cosa que también vos comentabas anteriormente en la entrevista es que cada pieza, cada mueble
habla, ¿verdad? Entonces quería preguntarte si algunos de tus muebles, ¿verdad? Alguna pieza hablara, ¿qué historia contaría? Bueno, todos, como vos decís, todos son únicos, todos son directamente al cliente, o digamos uno tiene cliente y le llega, le enseña, le tiene cariño. Nosotros, la bodega que tenemos de madera, todos son como mis bebés, entonces siempre llego a explicarles que esto es así, ¿verdad? Entonces hay que como no convencer al cliente, pero decirle, esa madera, así es, y la reutilizar. Los árboles caídos tal vez a veces es más fácil porque uno lo corta ya como uno quiera, o digamos si viene el hueco y ya, pero la reutilizada o la reciclada son piezas más chiquititas, tiene huecos, tiene sus herrumbres, su historia que lo cuenta. Entonces, para mí la madera que más cuenta la historia es la madera reutilizada de las lanchas, que esta para mí es una historia tal vez no solo de que era una lancha, sino que de Costa Rica, el puerto de Punta Arenas, de que estuvo navegando por no sé cuántos años, está abandonada hace 20 años. Entonces todo el proceso de que además quitamos la lancha del puerto de Punta Arenas, que estaba abandonada, quitando un espacio para que alguien trabaje ahí. Entonces también le dimos ese espacio o sea, limpiamos la comunidad de Punta Arenas. Entonces, no solo la madera de la lancha, sino que tener toda una historia atrás de la comunidad de Costa Rica. Claro. Y Liz, me gustaría preguntar también en esta misma nota, ¿cómo ha influido, digamos, Costa Rica, la gastronomía costarricense, en vos y a la hora de crear un cóctel? Me ha influenciado un montón, de hecho, como que yo siento que... ¿Todo bien? ¿Sí? Yo siento que todo que hago tiene mucha influencia de lo que encuentro alrededor de mí, que fue como algo muy fuerte y muy diferente de mi vida en Canadá o cuando viví en los Estados Unidos. Como que yo siento que allá, por ejemplo, hablando de licores, tenemos todos los tipos de licores que puedes imaginar, se importan y todo está disponible. Y llegué aquí y era lo opuesto. Básicamente tenemos como una selección súper limitada, pero hablando de la parte de las frutas, de las hierbas, de las hojas que puedo encontrar como una cáscara de un árbol o algo así, tengo como miles de ingredientes de hacer algo parecido o algo mejor todavía. Sí. Sí, los ingredientes que podés encontrar acá, las frutas, todo lo fresco. Sí. Y me gustaría preguntarte también cuál es la relación entre la coctelería y la comida y cómo esto aporta a la experiencia gastronómica, ¿verdad? Como completa, integral. Yo siento que la coctelería es como... Yo digo que es un plus a la gastronomía cuando estás comiendo un plato, porque puede crear una experiencia más complejo, pero también un cóctel solo puede ser épico, ¿verdad? Como que puede recordarte de un momento especial en tu vida. Estás creando momentos, cócteles están muy en una parte de la conversación, de memorias que tenemos. Que también la comida puede ser, pero como que tenemos el plus de ser como algo solo, que puedes tener varios y no tienen que estar relacionados en el absoluto. O puede ser como súper específico que va con cada plato y el estilo de comida que uno está comiendo, entonces... Sí, crear la experiencia integral completamente. Y bueno, vos sos pionera en mixología aquí en Costa Rica, entonces quería preguntarte cómo ha sido tu experiencia siendo mujer en la mixología y qué ha cambiado, ¿verdad? De hecho, estuve hablando un poco de eso, que mi primer trabajo aquí me quedo como sorprendido porque la gente estaba haciéndome como que no deberías estar en la casa, como que las mujeres no deberían estar trabajando detrás de la barra, tienes que estar en la casa en la noche. Y yo como que, ¿qué? Como que nunca he escuchado eso. Entonces me sorprendí y no sé, creo que llegando como un poco naive de esa idea de que yo debería tener como ese tipo de rol, como que puedo como reírme, pero me ha afectado en varios periodos de mi carrera, como que yo siento que no recibo algo o la recognición no es tan grande por ser mujer, que es un poco feo. Hoy en día me han dicho que yo soy una de 4 mujeres en Latinoamérica
que son dueños de bar. Entonces eso me da mucho como orgullo y al mismo vez como que me da lástima porque yo siento que hay muchas mujeres talentosísimas en la mixología y espero que puedan tener las mismas oportunidades que yo en algún momento. Claro, y espacios como estos nos pueden definitivamente ayudar Claro. a hacer esa visibilización tan necesaria. Jimena, quería preguntarte también, vos como empresaria, ¿cuáles son los mayores retos, verdad? Como llevar ese balance entre la creatividad y los negocios. ¿Cómo ha sido tu experiencia en esa parte? Porque vos sos más como del lado creativo, pero al emprender has tenido también que involucrarte en esta parte. Sí, digamos, bueno, yo estudié primero diseño gráfico, después diseño industrial y después diseño de muebles, he estudiado todavía. Y nunca en esos, no sé, 8 a 7 años de estudiar, nunca me han enseñado a abrir o sea, ni bajar la aplicación de Excel. Entonces, cuando llegué a Costa Rica, yo dije, bueno, quiero emprender, es súper fácil, uno puede hacerlo, ¿verdad? Y llegué y dije, puña, es otro mundo, ¿qué hago? O sea, me estoy metiendo en algo que no me enseñaron en los tantos años de estudiar. Y bueno, me tuve que meter en clases de INCAE, de finanzas para no financieros, tuve que meterme a YouTube a ver cómo se usaba Excel, y al final me di cuenta que si uno no es bueno en algo, ¿verdad?, que tiene que tener la empresa, delegar, porque yo traté de hacer mucho los números, traté de hacer mucho la parte financiera, los números de cuántos impuestos tienen que pagar y todo eso, y al final dije, no, yo no, puede que lo esté haciendo mal y no tengo la menor idea. Entonces, lo duro ha sido, porque a mí me gusta mucho como controlar, si soy empresaria me gusta controlar todo, cómo van las cosas y yo hacer todo. Y esa parte de finanzas me costó mucho, como que usted lo hace. Y también, no solo en esa parte, que en la parte de, ahora que estamos acá en el ambiente de mujeres, en la parte de ebanistería, que a mí me encanta meterme en cada paso del mueble, me gusta meterme en el diseño, después escoger la madera, meterme en la bodega, escoger la madera, ir al taller, cortarla, lijarla, ver cómo se siente, si me gustó el acabado, todo eso. Entonces, cuando uno llega a la parte de ebanistería, son puros hombres. Entonces uno llega y, ¿verdad?, y lo ven ahí como, ¿qué está haciendo usted aquí? O sea, es polvo, máquinas, testosterona, ¿verdad? Y entonces uno dice, ay Dios, ¿cómo hago como para parecer un maestro, ¿verdad? O, no sé. Y entonces a veces como que uno dice, puña, digo que sí me quiero meter en cada paso, y me veo medio feo y me mando, o delego y me hago para atrás, pero no, en esos momentos hay que mandarse, hacer para adelante y hacer las cosas como uno quiere y explicarle al ebanista o a esa persona de que uno quiere las cosas así. Entonces en esa parte me ha costado mucho. Ya ahora ya dicen, viene Jimena, y verdad, ya es normal, pero sí me costó 5 años en que llega Jimena, uy, no, que apagan las máquinas, no hagan polvo, Claro. o viene Jimena, no le hagamos caso a lo que dice, ella no sabe nada de máquinas. Entonces me ha costado mucho, pero ya estamos como a un paso que ya las mujeres, bueno, tal vez un poquito más de mujeres se están metiendo en eso. Sí, pero lastimosamente, digamos, te tomó ciertos años poder, digamos, llegar a ese punto, Sí. ¿verdad? Como que de repente a veces las mujeres tenemos que esforzarnos el doble para demostrar nuestro valor en Sí. ciertos espacios que son históricamente dominados por hombres, ¿verdad? Totalmente. Camila, yo te quería preguntar sobre tu familia. Tenés familia que también es artista, y si esta ha influido en vos. Sí, definitivamente, ahí está mi mamá. Mi mamá es artista de profesión y pues cuando yo era pequeña no estaba practicando como profesional porque estaba dedicándose a ser mamá de 4 hijos, pero definitivamente de todas maneras, o sea, es una persona que es increíblemente creativa y su creatividad se le salía por todas partes, y yo sí siento que no puedo decir que eso es lo que me definió a tomar una decisión, porque pues somos 4 hermanos y solo yo terminé por ahí, aunque todos tenemos carreras medio creativas, pero definitivamente estar rodeada de una persona así y ver las posibilidades, y también mi papá también me impulsó como a que llevar una carrera creativa era una posibilidad de laboral y de como mantenerme a mí misma.
Entonces, por ese lado, pues sí siento que definitivamente me ha definido como persona y ha definido bastante mi carrera. Y utilizan materiales bastante distintos, ¿verdad? Sí, completamente. Sí, mi mamá Arcilla trabaja y hoy metal. en día en metal y yo trabajo en cerámica, entonces es como, sí, pensándolo así, son pues como polos opuestos. Uno es completamente moldeable como al tacto y el otro no. Entonces, sí. Y al final creo que nuestra relación creativa hasta ya de adulta ha sido bastante, me ha ayudado a mí bastante y ha sido bastante sana porque nos hemos complementado de muchas maneras y pues cuando yo me vine a vivir aquí después de estudiar afuera era pues la primera persona que tenía como comunidad para pues, pedirle cualquier aporte o cualquier opinión, entonces definitivamente sí me ha ayudado un montón. Sí, y me puedo imaginar que también pueden entre las dos compartir como todos esos procesos, porque son materiales tan diferentes que me imagino que es completamente diferente trabajar el metal, trabajar la arcilla y pueden como aprender una de la otra, ¿verdad? Inspirarse inclusive. Sí. Y bueno, hablando de compartir, Liz, vos en este momento también te fuiste por un camino de enseñar, ¿verdad? ¿Qué es lo que más te gusta de compartir tu conocimiento? Lo que me gusta más de compartir mi conocimiento, bueno, es como la reacción de ver a una persona empoderada haciendo cócteles o poniéndose creativo. Es muy mágico ver eso, en verdad, como que ver a una persona que lleva su conocimiento y están siendo exitosos. Es como súper especial de verles con confianza, haciendo algo especial y tomando el tiempo de seguir estudiando y hace que aprender más todavía solos. Y ha mencionado mucho que me encanta también como ver esta experiencia con otras mujeres porque yo siento que lástimamente como que no tenían las mismas oportunidades, como que muchas veces yo veo en bares que pongan los bartenders son los hombres y las chicas siguen las saloneras o la host o algo así, entonces me encanta cuando el opuesto pasa y la chica aprendí todo y ya está sirviendo y la estrella y no sé, brillando mucho básicamente, sí. Sí, también trabajando esos sesgos que hay. Ajá. Y me gustaría preguntarte cómo es tu proceso creativo a la hora de crear un cóctel. Ajá. Mi proceso creativo es variado. Digo como que hay momentos que, bueno, cuando llegué a Costa Rica, por ejemplo, puedo decirles, cuando probé como la manzana de agua, dije como que, ¿qué es eso? Como que eso no está en cada como supermercado del mundo, como me encanta. Entonces ese ingrediente específicamente como empezó de mezclarlo, va muy bien con la ginebra, por los amantes de gin tonic, por alguien que quiere hacer algo en casa. Suena increíble. Ajá. Entonces, bueno, para mí era como mucho de probar y conocer esos ingredientes que eran súper nuevos para mí. Eso me inspiró mucho y hay momentos que es como el otro lado, como que pruebo un licor o una comida y digo como que, uy, ¿cómo que puedo incorporar en mi medio de líquidos y bebidas? Claro. Y Camila, también me gustaría conocer cómo es tu proceso creativo. Creo que por naturaleza soy una persona como que el proceso es muy importante para mí, entonces siempre, y parte de eso me lo ha enseñado mucho la cerámica, porque es un material que no puedo como decirle yo, haga esto y esto va a ser. Entonces me ha enseñado mucho a ser flexible y a que gran parte de lo que inspira el producto final es el proceso y entrar a un proyecto siempre como abierta a las posibilidades, abiertas a lo que el mismo proceso me puede enseñar y nunca, o sea, me ha costado mucho hasta como diseñadora o artista identificarme como con un estilo porque creo que gran parte como de mi estilo es el proceso. Entonces, eso es como gran parte de lo que me inspira también. Y bueno, por último, me gustaría preguntarle a las tres,
cómo influye el arte en la comunidad no artística y artística también, y cómo lo vemos en Costa Rica, cómo se incorpora el arte en Costa Rica. ¿Quieres empezar? Quiero escuchar sus respuestas. Bueno, la verdad yo no me he considerado artista porque creo que no tengo como todavía, me faltaría más para sentirme cómoda diciendo eso. Entonces no puedo contestar así con 100% certeza, pero creo que como observadora de arte, creo que el arte es muy importante, como decía Carolina, para juntar a las personas y crear una comunidad. Entonces en ese sentido es muy importante, y creo que en Costa Rica está creciendo mucho la comunidad artística y de diseño, y es súper importante también como fomentar una identidad propia y no necesariamente estar viendo como lo que está pasando afuera. Siempre es bueno influenciarse, pero creo que también es importante como ver lo que está pasando aquí y influenciarse de los colegas que en el mismo país para tratar de sacarlo como adelante como algo realmente genuino y auténtico. Bueno, para mí, yo tampoco me considero una artista, como una diseñadora, pero en proceso, en camino. Pero siento que el arte en general, sean muebles, sean cócteles, sean cerámica, sea, ¿verdad?, cualquier cosa, ayuda a comunicar mucho, a conocer ya sea la persona, sea la comunidad, ayuda mucho a expresar. Entonces, a mí me conocen mucho porque soy ecológica, sostenible, me encanta todo lo que tiene que ver con la naturaleza, y entonces eso refleja mucho en el arte o el diseño, no le digo arte, pero en el diseño de Chimpa, digamos que refleja mucho como los valores también de esa persona. Entonces ayuda a comunicar mucho, a expresar, a que no conozcan a uno, la comunidad. Sí, y supongo que también de mi lado, trabajar en proyectos diferentes, sería como un evento o diseñar un espacio o hasta diseñar un recipiente para un cóctel, me permite colaborar con muchos artistas, hasta fotografía, hasta todo, ¿verdad? Hay tantos como medios a donde podemos como colaborar, como tampoco pienso que yo soy artista así, tanto, pero como que al final del día, como ser artista es como ser creativo, ¿no? Entonces, como que me gusta como imaginar que esas colaboraciones son los que permiten que cada uno de nosotros son artistas. Y sí, Costa Rica tenía una comunidad muy linda, y eso es como algo muy especial de donde vivimos, que es un lugar muy bonito de ser artista. Yo creo que sí es importante poder adueñarnos de la palabra artistas y diseñadoras, y sentirnos cómodas con esa etiqueta, ¿verdad? Y poderla llevar con orgullo, porque mucho de lo que hablábamos también en este y en el conversatorio anterior es, ¿verdad?, dificultad para la mujer estar en estos espacios, ¿verdad? Y todos estos sesgos que hay. Entonces yo creo que un acto muy importante es que nos podamos sentir cómodas diciendo: yo soy artista, yo soy diseñadora, yo soy, ¿verdad?, cualquier cosa, y sentirnos y apropiarnos de la palabra y estar segura en el trabajo que hacemos, ¿verdad? Sí. Pero bueno, eso sería todo para el segundo conversatorio. Quería agradecer a Camalio y a Solaris por crear este espacio en donde podemos conversar sobre arte, conversar con artistas nacionales y con muchas mujeres que nos pueden inspirar. Gracias.